Bienvenidos sean a mi canal. En este video veremos cómo diseñar obras de transición de tipo caída tipo escalón. Esto lo haremos con el programa Caldren. El programa Caldren es de libre descarga y de libre instalación, así que solamente tienen que dirigirse al link que les voy a dejar en la descripción de este video, descargarlo e instalarlo sin ningún problema. Una vez instalado, deben ubicarse en el lado izquierdo, donde dice diseño, y nos vamos a ubicar en la parte que dice obras de transición. Le van a dar clic y aquí les va a aparecer tres opciones, que sean rápidas tipo escalera, rápidas con rugosidad artificial y caídas tipo escalón. En videos pasados les enseñé cómo podrían utilizar estas dos. En esta ocasión vamos a utilizar las caídas tipo escalón, así que le damos clic acá. Nos va a dar esta ventana, donde podemos observar en este lado un esquema de cómo va a ser un diseño y qué parámetros vamos a calcular. En este caso, pueden observar que se asemeja mucho a las rápidas tipo escalera, es decir, a estas otras de acá arriba. Lo voy a cerrar un momento y voy a abrir rápidas tipo escalera, que pueden observar que son muy similares. Pero la diferencia entre sí, pueden notar de que acá esto va de escalera a escalera y además de que aquí tenemos este espacio, el cual es una cierta altura del cual recién va a bajar, una vez llenado, va a bajar al siguiente escalón. Es decir, de esta manera es como funciona este tipo de escalera. Ahora, en el tipo escalón, si nosotros observamos, no tenemos esta sección, es decir, solamente tenemos una caída. Entonces, en este tipo de caídas, generalmente se aplica cuando nosotros tengamos solamente una que diseñar, ya que la rápida tipo escalera se utiliza cuando vamos a utilizar varias escaleras en sí. En este caso, vamos a utilizar algunos datos. Voy a colocar aquí el caudal, por ejemplo, de 0.8. La altura de la caída tiene que ser esta altura de acá. En este caso voy a asumir un valor de 0.6. Luego, la base de la sección en este caso sería como si fuera una sección rectangular. ¿Y qué ancho va a tener en este caso? Por defecto dice 1, pero le podemos cambiar. Lo voy a dejar en 1 y le voy a dar en calcular en la parte inferior derecha. Van a observar que aquí tengo los resultados en este caso, los cuales me indican lo siguiente. Para empezar, va a encontrar una relación, la cual es entre el caudal y la base, el cual es de 0.8, considerando de que estuviera trabajando en una sección rectangular. El número de caída, que es muy aplicado en este tipo de diseños. El tirante 1 y el tirante 2, que si vemos este esquema, el tirante 1 va a ser esta altura de agua y el tirante 2 esta otra. Prácticamente sucede un resalto hidráulico. Luego tenemos dos longitudes, la longitud de descarga y la longitud de resalto. La longitud de descarga es esta longitud que tenemos por acá, es decir, hasta el punto del tirante 1. Y la longitud de resalto es esta otra distancia que nos queda. Luego tenemos acá la altura del murete. Este murete es prácticamente esta altura de acá, es decir, este pequeño espacio para que luego continúe el caudal. Y finalmente vamos a tener las dimensiones constructivas que son recomendadas en este caso y se las puede modificar en función a estas. Tenemos la longitud de la caída, es decir, cuánto sería la longitud total de esto, y aquí me dice 5.5 metros. El ancho de la caída, que en este caso va a ser 1 metro, que sería el dato que nosotros hemos añadido. La altura del murete va a seguir siendo 0.12. Y también el alto total de esta caída va a ser de 0.6 porque es un dato inicial que nosotros tengamos. Estas serían las dimensiones con las cuales se debería construir en sí este diseño de caídas. Algo que deben considerar en este aspecto es de que este tipo de caídas se lo aplica, como les dije, solamente una de ellas y luego para seguir el paso, es decir, cuando no podemos diseñar algo inclinado. En ese tipo de casos se lo suele utilizar. Ahora, vamos a modificar unos datos. Por ejemplo, aquí le voy a colocar un valor diferente que puede ser 5 metros cúbicos y la altura 0.6. Vemos aquí los resultados, no los calcula, pero vamos a las dimensiones constructivas. En este caso, la longitud de la caída ha crecido mucho, son 12 metros. Tenemos que considerar de que si nosotros tenemos este espacio para poder construir esta caída, va a ser 12 metros.
Y si tendríamos ese espacio, aún así sigue siendo una distancia muy grande. En estos casos de acá, cuando les da valores de longitud muy elevados, se busca utilizar otro tipo de estructuras que ayuden a disipar también energía. En este caso, constructivamente nos da este resultado, no es recomendable hacerlo. Y también podemos notar de que siempre la altura del murete va a ser menor a esta altura de la caída. Y en algunos casos, como en este, por ejemplo, aquí dice 0.6 y este otro 0.32. Es decir, el murete ha crecido tanto que estaría casi a la mitad y prácticamente aquí dentro se estaría formando como una especie de estanque. Eso también nos indicaría que el diseño no está muy correcto, a pesar de que los resultados nos implican eso. En estos casos, podríamos modificar la base. Le podría colocar 1.8, por ejemplo. Le doy calcular y vamos a observar los resultados. En este caso, en las dimensiones constructivas, la longitud de la caída, que dice 9.5, ha disminuido de 12 a 9.5. En la parte del murete, dice 0.24. También ha disminuido, pero aún así sigue siendo un valor elevado. Tal vez tendría que hacerlo mucho más amplio. En este caso, tal vez colocarle un valor de 2.5. Le doy calcular y vean que has reducido mucho más. Ahora, puedo incrementar de esta manera, sigue la base. Podría incrementarlo, por decir así, a 5 directamente. Le doy calcular y vean que ya has reducido mucho. Aquí la altura del murete dice 0.14, que es algo relativamente coherente. ¿Cuál es el problema ahora con esta información que nos está proporcionando? El valor que dice acá, de 5 metros de base, también tiene que ser considerado como una dimensión muy amplia. Y también hay que considerar si tenemos el espacio suficiente para poder construir esta estructura en sí. Si nosotros tendríamos la capacidad y el espacio para construir, estaría perfecto. Pero también la longitud de la caída es de 6 metros, es decir, casi sería como un cuadrado. También hay que considerar que en esta parte de acá el murete de 0.14 ya es algo relativamente coherente. Sin embargo, podríamos ampliar un poco más la altura de la caída, por ejemplo a 0.8. Doy en calcular y bueno, se va a mantener este 0.14 ya que no depende directamente de esta altura. Pero en este caso ya sería mucho mejor porque tenemos 0.8 de altura y 0.14 en este pedazo. Este sería tal vez un diseño más óptimo si tuviéramos este caudal. Con otros datos puede ser de que les des resultados que no sean constructivamente posibles o que también no sean de fácil aplicación. Es decir, en esos casos tendríamos que utilizar otro tipo de estructuras. Eso sería todo por el video. Si el video fue de ayuda, les invito a que puedan darle like, puedan compartir este video y también les invito a que se suscriban a mi canal para más contenido.